Muchas gracias. Pasamos al siguiente debate, también de proposiciones no de ley que se discuten conjuntamente. En este caso, tenemos la proposición no de ley número 7, sobre condena al régimen de Daniel Ortega y exigencia de liberación de los presos, presentada por el Partido Popular. La proposición número 8, relativa a exigir la liberación de los líderes opositores detenidos por el régimen sandinista de Nicaragua, presentada por el Grupo Vox. De nuevo, hubo un acuerdo en mesa y portavoces para que se tramitaran conjuntamente. A la proposición no de ley número 7 se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. A la proposición número 8 se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, interviene para la defensa de la número 7 por parte del Grupo Popular la señora Ayo por un tiempo máximo de 5 minutos, en los que tendrá que defender también la enmienda a la número 8. Sí, muchas gracias, presidente. Señorías, es muy triste ver a la izquierda pedir el fin del embargo a una dictadura como Cuba. Y también es muy triste ver cómo retuercen una situación como la de Colombia, en la que su Gobierno avanza con firmeza y espíritu de reconciliación. Es triste, pero ya no nos sorprende. La comisión de hoy deja ver perfectamente con quién está aliada la izquierda española, con las dictaduras, con la guerrilla que desestabiliza gobiernos democráticos, con la corrupción y con el olvido de los derechos humanos, dependiendo de quién tenga el poder. No sé si por un dogma ciego o por una convicción irreverente, pero es importante destacar dónde está cada uno. Dicho esto, en Nicaragua, como en otros países de América Latina, se está produciendo un auténtico drama más allá de la crisis del COVID. Un drama que se refleja en los continuos ataques a la libertad de prensa, a una violación sistemática de los derechos humanos y a la persecución y detención de la oposición democrática al régimen de Daniel Ortega. Cristina Chamorro, Arturo Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, entre otros centenares de opositores, se enfrentan a serias acusaciones por parte del régimen dictatorial que imponen Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta en el país. Todos están guardando prisión preventiva, algunos en su propia casa y otros como reos comunes en centros penitenciarios. ¿El delito que han cometido, señorías? Pues pedir democracia en el país. Este documento es la citación judicial al señor Félix Madariaga. El delito que se le imputa no lo pueden ver porque realmente no aparece, está en blanco, ni siquiera se han molestado en inventar un delito. Por ello, creemos urgente que la democracia española se haga eco de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que únicamente deja más en evidencia la voluntad del régimen de Ortega de encarcelar a todos los líderes opositores, acabar con cualquier tipo de disidencia política, mediática o social y seguir manteniendo como el dictador que es. Hasta sus aliados tradicionales como México y Argentina le están dando media espalda a Ortega, a pesar de sus silencios. Ortega ha aplicado la agenda del socialismo que todos ya conocemos y que algunos aquí presentes desearían también para España. Reforma constitucional, seguida de una renovación de poderes que en realidad es una separación, es un ataque a la separación de poderes encubierta, colocar militantes fieles al líder en puestos estratégicos y, una vez abolida la separación de poderes, instaurar un régimen neocomunista marcado por una corrupción voraz, la discriminación y la persecución y judicialización tanto de opositores políticos como de periodistas de medios de comunicación independientes. ¿Les suena, verdad? Ortega perpetra un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos en libertad. Aplasta a la oposición para aferrarse en el poder. La situación en Nicaragua constituye una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar a la estabilidad de la región. Y no solo lo dice este grupo parlamentario, lo dice Human Rights Watch. Según esta misma organización, 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir del país desde las movilizaciones en 2018 contra el Gobierno de Ortega, personas que han sufrido abusos y procesos penales arbitrarios. Y la conclusión es clara: grandes violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos, han quedado en la impunidad. El penúltimo episodio del dictador Ortega ha sido hacer una similitud con Cataluña y los condenados por sedición y malversación.
De hecho, sus palabras textuales fueron: «Hasta ayer estaba un grupo de presos políticos cuyo delito fue en el país catalán haber realizado unas elecciones. Por hacer esas elecciones los garrotearon, los reprimieron, los encarcelaron y quedó un grupo más de 20 reos políticos, entre otros presos políticos que hay en España, como presos políticos que hay en todos los países de la Unión Europea. ¿Se nos ocurre a nosotros ir a pedir que le pongan en libertad?». Son situaciones internas de ellos. Esto, como decía Ortega, son palabras de Ortega. Obviamente, esto fue antes de que el Gobierno aprobara los vergonzosos indultos. También queda claro, por cierto, los apoyos internacionales del independentismo catalán más allá de Nicolás Maduro y Evo Morales. Señorías, España está en el peor momento de gestión de nuestra política exterior y eso lo vemos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, hace unos días el ministro de Exteriores de Ortega llamaba a nuestra ministra de Exteriores delirante, ignorante y trasnochada mandamás. Señorías de la izquierda, yo no seré quien defienda la gestión de González Laya, que desde luego es nefasta, pero creo que un ataque a nuestro país así no se debería permitir. Este grupo parlamentario va a seguir defendiendo la libertad y la democracia en América Latina y el uso de todos los mecanismos internacionales y jurídicos disponibles para llevarlo a cabo. Por eso, y en línea con instituciones internacionales como la OEA y la Unión Europea, pedimos que se condene al régimen de Daniel Ortega, que se liberen inmediatamente los presos políticos detenidos por orden del Gobierno, que España no reconozca los resultados de las elecciones fraudulentas convocadas para el mes de noviembre y que se promuevan las sanciones oportunas contra los dirigentes de la dictadura nicaragüense. No dejaremos que el silencio de países como el nuestro acabe afianzando una dictadura sandinista como la que ya está instalada en Nicaragua. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley y por eso hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley de Vox que creemos que la complementa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hoyo. Por parte del Grupo Vox interviene el señor Sánchez para defender la proposición de ley número 8 y estrictamente la proposición de ley número 8. Con la venia. ¿Son 5 minutos? Gracias. Sí, bien, el actual mandatario nicaragüense Ortega Saavedra es ya un gobernante de perfiles dictatoriales, totalitarios, de estirpe genuinamente marxista, curtido en la guerrilla que en su día quiso legitimar la acción de este sujeto cuando se enfrentó a la dictadura del último de los Somoza. Bien, pero esa acción ya llevaba ínsita la impronta, el troquel de la ideología marxista que ponía un pie en el continente después del deplorable episodio cubano, que todavía dura. Pues bien, a pesar de un paréntesis, a partir de 1990, con la victoria en las elecciones de Violeta Chamorro y sucesivos mandatos de otros presidentes de la República de Nicaragua, a pesar de ese paréntesis que se inicia, como digo, en tal año de 1990 y concluye en 2007, desde entonces Ortega viene sucediéndose a sí mismo hasta el día de hoy, en este momento, en razón de la última convocatoria electoral, la de 2016, inicio de su mandato en 2017, convocatoria que dio lugar a unos comicios cuyo fraude se denunció universalmente. En la proximidad de una nueva convocatoria electoral, porque ya concluye este mandato al que me refiero, Ortega redobla su política dictatorial y criminal y trata de impedir candidaturas opositoras. No sé si es ya el cuarto o el quinto candidato opositor el que ha sido detenido, además de otros muchos presos políticos, principalmente desde las protestas sociales que hubo también con repercusión internacional en 2018.
en esta situación de represión de aquellas protestas entonces y ahora de represión clara de la libertad en la celebración de los comicios por celebrar, pues como ya se nos ha dicho, se han pronunciado Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, la Unión Europea, etcétera. Bien, por lo tanto, es de todo punto, creemos pertinente que se apruebe esta proposición no de ley que defendemos hoy en esta sesión. El Partido Socialista nos ha instado por vía de enmienda a que incluyamos en los pedimentos de nuestra proposición el nombre de uno de los perseguidos, Miguel Mora Barberena, periodista, lo que aceptamos, y lo digo también al efecto de que la mesa lo tenga en cuenta. Bien. Dicho esto y sabido esto, y como quiera que parece que es cuasi universal esta apreciación del régimen dictatorial de Ortega y de sus muchos crímenes, yo lo que quiero manifestar es, en primer lugar, mi agradecimiento al Partido Socialista por este apoyo a nuestra PNL, pero también he de decir que mi sorpresa, porque verdaderamente si vemos los nombres de las leyes que en estos días posteriores de su mandato y en meses anteriores se han ido aprobando en la República de Nicaragua por este gobierno dictatorial de Ortega, pues observo una curiosa coincidencia con ciertas leyes que promueve en España el gobierno del Partido Socialista y Podemos. La ley de represión de los delitos de odio, la ley de ciberdelincuencia contra opositores, la ley, hay alguna más, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Claro, esto se refiere al pueblo nicaragüense, pero tiene una resonancia que hace que este nombre sea concomitante. Yo me atrevería a decir que casi, en fin, tangente o se confunde totalmente con algunas proclamas recientes relativas a una parte de España, como es Cataluña. Independencia, soberanía, autodeterminación para la paz, según se nos dice en los últimos días, de modo compartido por fuerzas separatistas que postulan todos esos derechos que no tienen reconocimiento ni en nuestras leyes ni en el derecho internacional y, curiosamente, el partido gobernante que accede, coincide y santifica y bendice en esta función sacra pero laica de esta religión civil que no sabemos cuál es, fin, al efecto de pues proseguir en el poder y, en fin, ya sabemos que el primer paso ha sido la concesión de los indultos. Por lo tanto, gracias y no sé si, a mi sorpresa, podría añadir, si cabe, porque así lo aceptase el Partido Socialista, una adicional sorpresa y conformidad si, no lo sé, este apoyo en esta proposición de ley relativa al dictador Ortega fuese también el inicio de que recapacite el Partido Socialista y, por lo tanto, a lo mejor quien perdona en este caso será el pueblo español al Gobierno y no el Gobierno a unos criminales convictos. Nada más. Muchas gracias, señor Sánchez. Seguidamente interviene para la defensa de su enmienda por un tiempo de 3 minutos la señora Araujo. Buenos días, gracias, señor presidente. Voy a intentar a ver si puedo ser breve. Señora del PP, por cómo ha empezado usted su intervención, cualquiera diría que hemos llegado a una transaccional. Y casi que en el mismo tono me dirijo al señor de Vox. Parece que estaban ustedes esperando que nosotros no apoyáramos algo que tiene que ver con los derechos humanos. Muy mal le tiene que ir al Partido Popular y al partido de Vox cuando en una moción referente a los derechos a unas elecciones libres en Nicaragua y a condenar determinados ataques que se han venido produciendo, mezclan asuntos como el de los indultos o como el del proceso. La verdad es que es lamentable. Bien podrían utilizar ese patriotismo del que siempre hacen gala para defender la imagen del Gobierno de España en el exterior
y no para, como hoy ha hecho el señor de Vox, querer plantear un paralelismo entre las leyes aprobadas por el Gobierno de Nicaragua, con tremenda barbaridad, querer compararlo con las leyes aprobadas en nuestro Estado democrático, del que además somos parte, y desde luego creo que se han cruzado todos los límites con la legitimidad que hoy los que estamos aquí presentes hoy nos hemos dado. Y lamento además profundamente que ese sea el tono, porque si alguien aquí lleva años siguiendo, defendiendo y denunciando la deriva autoritaria del régimen de Ortega, ha sido y es el Partido Socialista. Pero no solo eso, sino también las continuas violaciones de derechos humanos que se han venido produciendo en ese país y contra los ciudadanos nicaragüenses en su lucha por la libertad, por la democracia y por la defensa de sus valores. En las últimas semanas, además, hemos visto que ante la proximidad de las elecciones del 7 de noviembre, el régimen de Ortega ha incrementado esa persecución política. De ahí que a sus señorías de Vox se les haya pasado el último arresto que se ha producido a Miguel Mora Barbarena, el quinto precandidato presidencial, y hayamos querido incluir una enmienda en la que se incluyera su nombre. Es el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se dirigió directamente a Daniel Ortega el pasado mes de junio, hace escasos días desde Costa Rica en su viaje por Latinoamérica, para exigirle que libere a los opositores detenidos y que permita que en las próximas elecciones del 7 de noviembre se cubran con todas las garantías. Basta ya de paternalismo. No podemos estar comparando siempre a Nicaragua con Venezuela o a cualquier otro país con Venezuela. No, aquí no cabe. Aquí cabe que tengamos unas elecciones libres, unas elecciones donde se respeten los derechos humanos, donde seamos, más allá de ese sentimiento paternalista, seamos los garantes, tal y como ha establecido la propia Unión Europea, porque la postura del Gobierno de España, la postura de España es la postura de la Unión Europea, y como ha confirmado el alto representante de la Unión y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, en el comunicado que emitió el pasado 10 de junio en nombre de la Unión Europea, condenó el uso político que está haciendo el régimen de Ortega del sistema judicial. Voy acabando, señor presidente. Lamento el tono. Lamento que cuando se tenga que hablar de temas en los que parece que querían que no estuviésemos de acuerdo, en los que podíamos llegar a acuerdo, tengamos la postura que hemos visto hoy aquí, tanto del Partido Popular como de Vox. Evidentemente coinciden en las formas, y yo creo que eso es algo lamentable cuando perdemos el foco sobre lo verdaderamente importante, que era condenar la actitud de Daniel Ortega con respecto al cumplimiento de los derechos humanos en unas elecciones libres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Araujo. Seguidamente intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios en turno de 3 minutos, de acuerdo con el siguiente orden. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la señora Martínez Granados, que no va a hacer uso de la palabra, y, por lo tanto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, la señora Muñoz Dalda. Gracias, presidente. Desde Unidas Podemos estamos profundamente preocupadas por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde 2018 y que se ha venido agudizando en las últimas semanas con la escalada de actos represivos que están provocando la supresión de los derechos y libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua. Un pueblo con el que nos unen profundos lazos históricos y culturales y una firme voluntad de cooperación en tantos ámbitos como intereses compartimos, incluyendo el avance hacia una región latinoamericana libre de injerencias en las que sus pueblos sean libres y soberanos para decidir sobre su propio destino. Esta crisis afecta de manera particular a las mujeres defensoras de derechos humanos y las organizaciones feministas, que están siendo blanco de persecución y silenciamiento continuado por parte de agentes del Estado y también de agentes parapoliciales. Según los testimonios, todas estas agresiones incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales a sus hogares, hostigamientos, campañas de difamación y estigmatización, violencia sexual, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las privadas de libertad. Por otro lado, la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 7 de noviembre de 2021 se ha producido en un clima ciertamente alarmante.
En los últimos días se han detenido y criminalizado a varias personas precandidatas presidenciales y liderazgos de la oposición. Se ha citado al menos a medio centenar de periodistas, directores y dueños de medios. Se pasó de testigos a imputadas a 2 mujeres periodistas y un extrabajador de la Fundación Violeta Barrios, congelándoles sus cuentas e imponiéndoles restricción migratoria, y se ha desatado una campaña de odio en redes sociales. A estos hechos se suman la reciente aprobación de diversas medidas legislativas que ponen en serio cuestionamiento la institucionalidad democrática y la efectiva separación de poderes en Nicaragua, el establecimiento de un diálogo nacional que conduzca a una solución pacífica y negociada del conflicto y el proceso electoral programado para este noviembre. Desde Podemos volvemos a repetir que pensamos que es necesaria una solución dialogada al conflicto político en Nicaragua, que conduzca a la profundización democrática y a la investigación y rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos ocurridos desde las protestas de 2018, tal y como propusimos en la PNL que nosotras sí presentamos en el momento de las protestas en 2018 y que esta Cámara aprobó pese al voto en contra del Partido Popular. Señorías, a ustedes, a la derecha, a la ultraderecha, no les interesa promover los derechos humanos ni proteger a quienes los defienden. Ustedes carecen completamente de credibilidad cuando hablan de derechos humanos en América Latina, porque a ustedes les interesa promover una agenda reaccionaria en la región y, ciertamente, nosotras no podemos estar más lejos de esa política. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Muñoz Dalda. A continuación, le pregunto a la portavoz del Grupo Popular si acepta o rechaza las enmiendas presentadas o para anunciar el texto de alguna transaccional que ha llegado a la mesa. Sí, hemos llegado a una transaccional que creo que se ha repartido ya a todos los grupos. Muchas gracias, señora Hoyos. A continuación, le pregunto al señor Sánchez, del Grupo Parlamentario Vox, si acepta o rechaza las enmiendas presentadas a su texto. Solamente aceptamos la enmienda presentada por el Partido Socialista, que consiste en incluir en los pedimentos de nuestra proposición el nombre de Miguel Mora Barberena en el número primero. Muchas gracias, señor Sánchez. A continuación, damos paso al debate de la proposición.